Empezando un nuevo día en el hotel luego de todo lo que había pasado ayer, el Saiyajin se encontraba durmiendo plácidamente al igual que todos. En eso alguien que estaba dentro del futón del Saiyajin dormía plácidamente. Gohan en eso despierta primero, comenzando por sentarse y estirarse. En eso, mientras miraba por la ventana, dice en su cabeza: pensé que por estar en un lugar diferente no podría dormir bien, pero me equivocaba. Como se esperaba de un hotel elegante. En eso, al apoyar su mano en un lado, siente algo suave, por lo que sin retirarla se pregunta: ¿qué es esto? Es suave y redondo. ¿Una pelota de juguete? Mientras lo seguía tocando, Gohan logra escuchar una voz para luego despertar del todo y darse cuenta de quién era. Haciendo a un lado las sábanas, confirma quién era y dice: ¿por qué estás en mi cama, Run? Ella, despertando en eso, dice: Gohan, ¿ya es de mañana? El Saiyajin le pregunta: ¿qué haces en mi cama? ¿No se supone que tienes la tuya? Run, sentándose, le responde con una sonrisa de en broma y con el rostro algo ruborizado: es solo que tenía frío. Gohan al verla se pone incómodo, por lo que mirando a un lado le dice: aún si tenías frío, ¿por qué no tienes ropa puesta? Run al recordarlo trata de responderle: es solo que me siento más cómoda de esta manera. Gohan, comprendiendo eso, deja de estar incómodo, teniendo una idea de que para Run estar de esa forma era algo normal. En eso, Kotegawa, levantándose para luego estirarse, ve a Gohan para decirle buenos días, pero de inmediato ve a Run a su lado completamente desnuda, por lo que avergonzada miraba sin poder decir una sola palabra por el shock del momento. Run al ver esa escena aprovecha el momento y presionando su cuerpo desnudo con el del Saiyajin. Kotegawa al ver eso se enfada y en voz muy alta grita: aléjate de él en este mismo instante. Luego, cuando varios se encontraban en las duchas, mientras que otros se encontraban en la mesa comiendo, Run y Kotegawa junto con Lala y Haruna estaban sentadas en la misma mesa. En eso, Run y Kotegawa estaban comiendo con el ceño fruncido mientras apartaban la mirada una de la otra. Lala, viendo esa escena, le pregunta a Haruna: ¿por qué están molestas? Haruna le responde: posiblemente sea por lo de esta mañana. Lala no sabe a lo que se refiere, por lo que le pregunta al respecto y Haruna le responde: Kotegawa vio a Run desnuda junto a Gohan. Y al verla de esa manera, Kotegawa se molestó mucho. Lala al saber eso le dice: pero yo hago eso siempre con Rito y nadie se molesta. Kotegawa, interrumpiéndola, le responde: es porque Rito por lo menos es consciente de cuando hay que detenerse, pero Gohan no es así. Él es muy inocente en ese aspecto, por lo que es bastante vulnerable. Run luego le dice: ¿y qué tiene de malo? Solo estaba siendo amable con él. Kotegawa, molesta, le dice: hay una clara diferencia entre ser amable y ser degenerado. Haruna, tratado de calmarlas de nuevo, les dice: por favor no peleen ustedes dos. En eso, Momioka y Mio se acercan con su comida diciendo: han estado muy animadas desde esta mañana. Lala al verla se alegra diciendo: chicas. Momioka le responde: ¿qué hay? Haruna al verla le dice: es bueno verte de buen humor como siempre. Mio le responde: es lo normal al estar en un lugar como este. Momioka concuerda diciendo: y encima tiene todos los lujos que uno puede solar. Supongo que sí que le debemos una grande a Gohan. Kotegawa de inmediato, con un poco de molestia a causa de lo antes, le dice: si lo buscas no se encuentra aquí ahora mismo. Momioka le responde: tranquila, no vengo por él. La profesora Tiar está buscando a Rito y me pidió que le ayudara a buscarlo. Haruna le pregunta: ¿a Rito? ¿Para qué lo necesita? Momioka le responde: siéndote sincera, no lo sé. Solo me pidió que lo encontrara porque es muy importante. Kotegawa tras eso le contesta: entonces si lo buscas está junto con Gohan en el jardín. Momioka y Mio le dan las gracias para luego irse sin antes tocarle los pechos y decirle: parece que han crecido. Kotegawa en eso se avergüenza y le dice molesta: ya vayan a hacer lo que tiene pendiente. Cuando se van, Kotegawa da un suspiro diciendo: ¿es que no pueden controlarse un poco? Lala en eso le pregunta: oye Kotegawa, ¿cómo supiste dónde se encuentran Rito y Gohan si has estado con nosotras todo el tiempo? Kotegawa se da cuenta de ello, mientras que Haruna dice: ahora que lo mencionas, ni siquiera lo ha llamado para preguntarle dónde se encuentra. Run, opinando lo mismo, dice: es muy sospechoso que sepas eso. Kotegawa, viendo cómo se comportaban, se percata de que ignoraban algo que podía hacer, por lo que comenta: esperen. ¿No les dije antes cómo puedo hacer eso antes? Las tres le responden que nunca se los contó, por lo que Kotegawa les dice: bueno, es algo complicado de explicar, pero gracias a Gohan puedo sentir las presencias de las personas. Gracias a eso que se llama ki puedo hacerlo. Las tres al escucharla se asombran y le pregunta cómo lo hace.
Kotegawa les responde, es una larga historia. Lala insistiendo le dice, vamos dinos cómo puedes hacerlo. Quiero saber cómo empezaste a hacerlo. Kotegawa viendo su insistencia decide contarle sabiendo que tomaría tiempo. Mientras tanto en el jardín Gohan se encontraba supervisando el entrenamiento de Rito, quien seguía haciendo lo mismo de siempre. Gohan viendo que iba con un buen ritmo le detiene diciendo, bueno creo que ya es hora. Rito confundido le pregunta, ya es hora de irse. Pero si apenas hemos empezado. Gohan tratando de explicárselo dice, no es eso. Me refiero a que ya es hora de que pases a la siguiente fase. Rito escuchándolo se emociona diciendo, entonces te refieres a Gohan asiente diciendo, has avanzado a un buen ritmo y es asombroso que no te hayas quejado del tiempo en el que has tenido que hacer lo mismo una y otra vez. Y con el nivel que tienes ahora puedo decirte que tu cuerpo está preparado para comenzar a entrenar en combate. Rito feliz de haber aguantado mucho dice, que bien ahora podré ser capaz de pelear. Gohan compartiendo su pensamiento le dice, es bueno que te sientas así. Pero esta parte es la más complicada. Incluso puede llevarte años para dominarla. Pero conociéndote creo que puedes lograrlo en poco tiempo. Rito le pregunta, entonces ¿qué debo hacer primero? Gohan contento por su entusiasmo le dice, practica tus golpes mientras expulsas ki a través de tus puños. Rito confundido le pregunta, ¿quieres que haga eso? Gohan le responde, exacto. Como dije esto te tomará tiempo y es complicado si no te acostumbras a hacerlo de manera natural. Luego Gohan haciendo una demostración se pone en posición de práctica para dar golpes al aire mientras dice, lo primero que debes hacer es dar un golpe normal. En el proceso debes de concentrar tu ki y dirigirlo a su brazo. Luego cuando llegue el momento de dar el golpe lo sueltas por el puño hacia adelante como si fuera un disparo. Cuando logres hacerlo aumenta la velocidad. Este será la siguiente parte. Rito le pregunta al respecto, ¿y no puedo usar mis piernas o mis pies para hacer lo mismo? Gohan le responde, eres libre de hacerlo de la manera que más se te acomode. Pero para empezar debes hacerlo desde arriba. Rito comprendiendo eso le dice, ¿entonces puedes darme un ejemplo? Gohan accede para luego dar un golpe con una pequeña expulsión de ki pero que a la vez es notorio. El Saiyajin luego de dar el ejemplo dice, eso debes de lograrlo antes si quieres lograr usarlo en tus demás extremidades. Rito motivado procede a comenzar con su nuevo entrenamiento. En eso viendo como ambos estaban en lo suyo Momioka junto con Mio y les llaman la atención diciendo, al fin los encuentro. Mio tras eso saluda a ambos preguntando, ¿qué hacen aquí? Gohan le responde, estoy ayudando a Rito en su entrenamiento. ¿Necesitan algo? Momioka le responde, es la maestra Tiar. Necesita hablar con Rito sobre algo. Rito al respecto le pregunta, ¿a mí? ¿Y para qué me necesita? Mio le responde, no nos dijo. Solo nos pidió que te avisáramos para que fueras con ella. Rito se preguntaba de qué era por lo que se despide de Gohan y se dirige donde Tiar. Tras eso Momioka le dice a Gohan con un tono algo burlón, por cierto me enteré que ahora tienes a Run como tu novia. Nada mal. Gohan tratando de seguirle la conversación dice, pues gracias. Luego de unos minutos todos estaban en clases con normalidad. Mientras Tiar estaba dando clases como siempre Rito se encontraba intranquilo por lo que habló antes con Tiar. Lala dándose cuenta de eso le pregunta, ¿qué sucede Rito? Te veo algo mal. Rito tratando de no demostrar su preocupación dice, no es nada. Solo estoy cansado por lo de esta mañana. Lala algo preocupada por la expresión que tenía le dice, si tienes algún problema no dudes en pedirme ayuda. Rito para terminar de hablar dice, gracias. Lo tendré en cuenta. Tras eso en su mente recuerda la conversación de antes la cual involucraba su desempeño académico. Antes Tiar le contó que estaba en problemas con sus calificaciones y que si en la siguiente no lograba pasar con un mínimo de 80% reprobaría el año. Rito en eso dice en sí cabeza, esto es malo. Si no hago algo al respecto terminaré muy mal. Tal vez pueda pedirle ayuda de Gohan. Pero con todo lo que está haciendo por mí creo que no debería de causarle más problemas. Mi otra opción es Lala pero no tengo tanto tiempo como para que me enseñe todo lo que necesito. ¿Qué hago? Mientras estaba pensando en encontrar una solución rápida, Gohan se percata de la expresión que hacía por lo que se preguntaba qué le sucedía. Cuando termina la clase Gohan se acerca a Tiar y le pregunta, disculpa pero hay algo que me preocupa de Rito. Tiar ordenando sus cosas le pregunta, ¿es algo serio? El Saiyajin le responde, es solo que desde que empezamos las clases lo que he visto con una expresión extraña.
Así que me preguntaba si usted sabía algo. Tiar al darse cuenta de lo que es verdad estaba hablando le dice, ¿así que no te lo dijo, no? Comprendo que no te quiera preocupar luego de todo lo que has hecho por él. Pero es importante que consiga ayuda rápido. El Saiyajin le pregunta, ¿pero es algo serio? Tiar le responde, de hecho es sobre sus calificaciones. No le ha ido muy bien y en 3 días tiene la última oportunidad de aprobar. Debe de pasar con un 80 o más. Si no lo logra me temo que repetirá el año. Gohan, impactado por la noticia, se preocupa mucho y le da las gracias por habérselo contado para luego despedirse. Tiar en eso le detiene diciendo, sé que eres alguien que se preocupa mucho por los demás y aprecio mucho eso de tu parte. Pero también deberías de tener en cuenta de que hay más gente que puede hacer lo mismo. Gohan al escucharla lo toma en cuenta y se despide para irse. Mientras iba caminando, Gohan pensaba en el consejo de Tiar para tener una idea que pudiera ayudar a su amigo, por lo que dice, son solo 3 días y la cantidad de contenido es bastante. Y tomando en cuenta lo que se necesita para pasar ese salto no puedo ayudarlo. Tengo que pensar en una manera rápida. Luego, mientras pensaba en una solución, decía, alguien capaz. Alguien capaz. En eso al Saiyajin se le viene de inmediato a la cabeza al hermano de Kotegawa. Cuando lo recuerda dice con alegría, ya veo. Si es él entonces puede que funcione. Además ahora que lo recuerdo, una vez hizo toda su tarea en solo una noche. Si tiene algún método el cual sirva para aprender de manera eficaz, entonces Rito podrá pasar. Tras eso inmediatamente se va del hotel sin aviso para ir a la casa de Kotegawa. Cuando llega siente que alguien hay dentro, por lo que toca la puerta pensando que era el hermano de Kotegawa que estaba buscando. Al ser abierta ve que era la madre, que al verlo le dice, pero si eres Gohan. Ha pasado tiempo desde que nos vimos. ¿Qué se te ofrece? El Saiyajin le dice, de hecho estoy buscando a su hijo para pedirle un favor. Ella al saber eso le responde, lo siento pero no se encuentra aquí. Si lo buscas está en la universidad. Llegará en tarde, así que si es importante lo que le quieres pedir lo puedes encontrar allí. Gohan, conforme con lo que le dijo, le pregunta, ¿y me puede decir en qué universidad se encuentra? Ella le responde, es cierto, tú nunca has ido. Espera un momento. Tras un rato ella vuelve con un papel para dárselo a Gohan y decirle, esta es la dirección. Pero ¿no se supone que deberías de estar con mi hija en la excursión? Gohan sonriendo le responde, es que en verdad esto es importante. Además lo haré rápido para no tardar mucho. Tras eso se despide para ir a la universidad. Después de 3 horas donde Gohan consigue lo que buscaba y vuelve al hotel sin que nadie se diera cuenta, va hasta donde Rito, quien estaba en la biblioteca del lugar junto con Lala. Entrando, el silencio les llama la atención sin hacer mucho ruido y les saluda diciendo, ¿así que ya empezaron? Rito le responde, tenía pensado pedírtelo más tarde pero Lala terminó enterándose, por lo que me insistió en ayudarme. Lala también comenta, es divertido estar con Rito así que lo ayudo para que no pierda. El Saiyajin, viendo que ese momento, les dice, por cierto yo he hecho algo al respecto para ser también de ayuda. Los dos se preguntan qué era y Gohan sentándose les dice, no pude traer nada pero me han dado un consejo que parece ser bastante útil. Rito, pensando que podría ser, le comenta, si es algo para lograr memorizar y comprender todo esto me salvarías. Gohan sonriendo le responde, de hecho es eso. Le pregunté al hermano de Kotegawa si sabía algún método para aprender de manera rápida y eficaz. Él me respondió que era el estudiar hasta el cansancio literal y luego tomar una siesta. Rito, sin entender mucho, pregunta, ¿solo eso? Lala luego dice, ¿estás seguro de que funcionará? El Saiyajin le responde con sinceridad, no se me ocurre otro método. Además con el tiempo que tenemos no creo que sea posible pensar en algo nuevo. Los dos mirándose aceptan sin poder negarse. Tras eso el Saiyajin, trayendo varios libros, dice, por estos 3 días dejarás de entrenar y te enfocarás solo en estudiar. Rito, poniendo una cara azul al ver tantos libros, dice, tengo que aprenderme todo esto. Gohan le responde, así es. Y tienes que hacerlo en menos de 3 días para lograr pasar. Así que ahora tienes que estudiar hasta el cansancio y dormir. Lala, abrazando a Rito, dice, y yo estaré a tu lado para ayudarte lo mejor que pueda. Rito, asimilando lo que se venía, solo se queda callado esperando a que terminara lo antes posible. Luego de un rato Gohan se encontraban con Kotegawa caminando por los alrededores. Mientras iban, Kotegawa le pregunta al Saiyajin, por cierto, ¿tienes pensado salir a ver la ciudad? Le responde, ¿por qué esa pregunta?
Kotegawa le responde, es solo que desde que llegaste solo has salido para solucionar el problema que tenía la gerente. Desde entonces solo te has limitado a estar dentro de la propiedad. Gohan, encontrándole razón, le dice, tienes razón. Es solo que me preocupa que todo se salga de control porque me vean afuera caminando. Y más aún si me ven contigo. Kotegawa le pregunta, ¿por qué? Gohan le responde, como sabes, en Sainan todos están acostumbrados a verme, aunque de vez en cuando me piden que me tome fotos con ellos o interactúe de alguna manera. Pero fuera de la ciudad todo es diferente. Además me preocupa que me vean contigo porque si no también te estaría arrastrando esto. Kotegawa, viendo su preocupación, le dice, bueno, es imposible olvidar a la persona que revivió a los muertos y reconstruyó a todo el mundo luego de ese día. Tras eso Kotegawa se le ocurre una idea, por lo que le pregunta, espera, ¿has intentado usar un disfraz para que no te vean? El Saiyajin le responde, no. De hecho no lo he hecho nunca. ¿Por qué preguntas? Kotegawa le responde, si cambias tu apariencia podrías ir tranquilamente por la ciudad y ver cómo es. El Saiyajin, imaginándose esa posibilidad, decide intentarlo. Luego, en una oficina, Ayako se encontraba tomando una siesta encima de su escritorio. En eso ella siente un toque en su mejilla, por lo que despierta y al abrir los ojos ve a Gohan bastante cerca. El Saiyajin en eso dice, parece que no despierta. Kotegawa, estando detrás de él, le dice, oye, estás demasiado cerca. Ayako, al verlo tan cerca, se levanta de golpe dándose un susto. Luego del susto ella ve con claridad y dice, es Gohan. Por favor no me asusten de esa manera. El Saiyajin se disculpa y Ayako le pregunta, ¿y qué necesitan? Kotegawa le responde, necesito que me ayude a disfrazar a Gohan para que no sobresalga entre la multitud. Ayako, al escucharla, le pregunta, ¿tienen pensado salir? El Saiyajin le responde, sí. Es que no he salido desde que llegué y tenía pensado salir para pasear por la ciudad. Ayako, sabiendo eso, sonríe y les dice, de seguro quieren salir y tener un tiempo para ustedes dos, ¿no? Kotegawa, un poco sonrojada, le responde, bueno, sí. Ayako, luego sentándose hacia atrás, dice, qué bueno es ser joven. El Saiyajin, volviendo inmediatamente a lo principal, le pregunta, ¿me podrías ayudar? Ayako, calmándose, le responde, puedo hacer algo pero no esperes mucho. El Saiyajin no le importa y se lo pide. Luego de un minuto Ayako vuelve con una gorra, unos lentes. Gohan y Kotegawa le preguntas para qué era y Ayako les responde, esto es todo lo que puedo darte. Tomando en cuenta tu tamaño no tengo muchas opciones. Pero por lo menos puedo cambiar un poco el aspecto de tu rostro. Luego, dándole ambas cosas, dice, la gorra es para ocultar su cabello. Fácilmente pueden darse cuenta de quién eres. En cuanto a los lentes, son para disimular, pero no te preocupes que solo sean de adorno. El Saiyajin, dándole las gracias, le los pone y mirándose a un espejo dice, espero que funcione. Kotegawa, parándose a su lado, le sonríe diciendo, funcionará. Luego de salir de la oficina se despiden de Ayako y van de camino a la ciudad, que prácticamente estaba al lado. Cuando están dentro van por el centro y el Saiyajin, atento a su alrededor, no podía evitar estar pensando en lo que debería hacer en el caso de que lo descubrieran. Kotegawa, acompañándolo, le dice, no te pongas tenso. Ten un poco de confianza en que no te descubrirán. Gohan, haciendo caso, trata de calmarse un poco. Mientras iban caminando, ambos iban viendo los alrededores de camino al centro de la ciudad. Cuando estaban por llegar al centro, Gohan dice, esta ciudad sí que es tranquila. Kotegawa luego le responde, no es tan tranquila como parece. Este lugar es conocido por ser un destino turístico. ¿Quieres ver? El Saiyajin, interesado en eso, asiente para ir al centro. Cuando llegan ven a un montón de gente, la cual está entrando y saliendo de diferentes lugares. Gohan, impresionado de ver un lugar tan vivo, dice, es asombroso. Es la segunda vez que veo un lugar tan lleno de gente. Kotegawa, al escucharlo, le pregunta, ¿segunda? El Saiyajin le responde, así es. Antes ayudé a Rumi y a Kyoko mientras ellas estaban en un evento. Mi trabajo era vigilar que nadie hiciera algo raro. Kotegawa, mirándolo sospechosamente, le pregunta, ¿así que hiciste eso? Gohan, dándose cuenta de su tono, trata de decir, bueno, aunque solo fue por unos días. Además no ocurrió nada fuera de lo normal. Kotegawa, al ver la reacción de Gohan, se ríe y le responde, descuida, no estoy molesta. Bueno, ya que estamos aquí deberíamos de disfrutar. El Saiyajin, opinando lo mismo, la acompaña durante toda su visita. Durante ese tiempo visitaban varios centros, los cuales solo eran ropa y mascotas. Luego de eso el Saiyajin, conforme con lo que hizo, dice, fue divertido.
Y como aún tenemos tiempo, ¿te gustaría ir a comer? Kotegawa acepta para que luego de camino mirara una tienda donde había un montón de cosas de algo que la dejó sin palabras. Gohan, dándose cuenta de que Kotegawa se detuvo, le pregunta, ¿por qué te detienes? Kotegawa, con una cara de incomodidad mientras dibujaba una sonrisa forzada, le señala a un lugar. Gohan, mirando en esa dirección, se preguntaba qué era, para luego ver una tienda con un montón de objetos los cuales eran de su propia imagen. El Saiyajin, mirando con sorpresa, dice, esto sí que no me lo esperaba. Kotegawa, intentando cambiar de parecer, dice, bueno, es normal que esto pase. La mayoría sabe quién eres. Luego Gohan le dice, oye, ¿te pareces y entramos a ver? Kotegawa, sorprendida por la pregunta, le mira, pero ve una sonrisa en su rostro, mostrando un interés en lo que había delante. Tras eso ambos entran para ver lo que había dentro. En eso Gohan miraba con asombro todo lo que había. Desde cosas pequeñas como calcomanías hasta figuras de él mismo. Mientras miraba las figuras, decía, sí que se parecen a mí. Kotegawa, por su parte, miraba con curiosidad lo que había en los estantes, y en eso ve una parte de gatos. Gohan, mientras veían con asombro lo bien que estaban hechas las figuras, un hombre el cual atendía el lugar le mira y le dice, parece que te interesa esa figura. Tienes un buen gusto. Gohan, al escucharlo, le responde, bueno, es solo que me ha dejado impresionado lo bien hecho que está. El tipo, sonriendo, le pregunta, ¿te interesa comprarlo? Gohan le responde, no. Solo estoy de paso. Luego se queda mirando los alrededores para después irse con Kotegawa, quien estaba satisfecha con lo que había visto. En eso, mientras hablaban de lo que les había llamado la atención. Luego, girando en una esquina, ambos sin previo aviso, ven una calle completamente llena de un montón de lo mismo que habían visto antes. Ambos se quedan sin palabras por ver toda una calle repleta de mercancía y regalos con la temática del Saiyajin. Kotegawa, dando un suspiro, dice, creo que tuve suficiente con lo de antes. Gohan, sonriendo de manera forzada, le responde, en cierta manera es bastante gratificante que te aprecien, pero creo que esto es demasiado. Luego en eso se escucha un rugido de estómago, provocando que Kotegawa se riera y dijera, creo que es hora de comer. ¿Te parece si vamos a un lugar cercano? Gohan, aceptando, termina junto a ella yendo al comedor más cercano. Estando dentro, el Saiyajin mira el menú y le da aún más hambre que antes. Kotegawa, por otro lado, se estaba preparando mentalmente para cuando Gohan comenzara a llamar la atención. Mientras tanto, en el hotel, Rito se encontraba estudiando muy duro en la biblioteca. Lala, que estaba ayudándolo junto con Haruna, ven que ya habían avanzado bastante. Rito, estando ya bastante cansado, pregunta, ¿puedo tomar un descanso? Haruna, viendo su avance hasta ahora, le pregunta a Lala y ella dice que le dejen. Rito, al escucharla, se levanta levantando las manos diciendo, que bien termine. Haruna luego le dice, ahora solo falta la otra mitad. Rito, ahora desanimado, dice, comprendo.